Moreno. Todos sus problemas judiciales. El ex secretario de Comercio dio una entrevista y sorprendió a todos al decir que cree que quedará preso por algunas de sus causas. Horas después, el fiscal Stornelli pidió su procesamiento por manipular datos del INDEC. Tienen hasta el 22 de diciembre los jueces que me condenaron para explicar en el fallo desde dónde están tomando las decisiones. Condenar por mayoría a Mario Guillermo Moreno a la pena de 2 años y 6 meses de prisión. La Corte Suprema tiene que opinar y ordenar este tema. ¿Crees que te van a poner preso? Sí, hay muchas posibilidades. Vos sabés que en mi juicio no hubo estado acusador, ¿sabías eso? Yo voy a juicio porque Clarín hace una demanda por incitación a la violencia colectiva, por inflar globos y tirarlos. 5 fiscales, entre ellos Moldes, dijeron acá no hay delito, es el derecho de opinión. Y en el fallo, lo que dice el tribunal es que vos y yo podemos decir clarinmente que no es delito. Si yo hubiese hecho con el presupuesto de comercio globos que decían clarinmente, era peculado. Ahora resulta que no es plata pública, porque es plata del mercado central. Ahora, vos me decís, ¿puedo ir preso? Sí, porque después de esto sigue la asamblea de casco y guantes de papel prensa. Y después tengo la asamblea de Clarín, donde le digo a Rendo, che, vos sin corbata, ¿cuánto querés ganar? Eso es lo que usted está diciendo que va a cobrar el señor Rendo, que está ahí, sin corbata. En esa asamblea ellos me acusan de haber interrumpido al locutor de la asamblea. La cárcel no mata, te aburre nada más. A ver si sí. Eso está bien, la cárcel no mata, te aburre nomás. Es una buena manera de ver las cosas. Yo creo que Pimpi repite lo de Moreno, decir, mandarle un mensaje al gobierno. Ojo, si siguen por esta vía, también ustedes cuando pierdan el poder van a ser enjuiciados y probablemente metidos en prisión. Está muy bien entre ellos, pero a nosotros creo lo que nos interesan son los hechos. El caso de la cocinera, que lo investigue la justicia, pero parece que está bastante al horno, como dicen ahora. El caso de Debido está preso. El caso de Vudú también. Y hablan de humillación de Vudú. Y yo les quiero recordar que durante el kirchnerismo se humilló mucha gente que también fue preso. Claro, serán otras personas, no tendrán los derechos humanos, pero también... ¿A quién se humilló, por ejemplo? Por ejemplo, el más feroz dictador nuestro, que fue Videla, sí. murió en el bidet, en el baño. Esa foto también. Claro, y vos te preocupa porque se humilló Videla. No, no me preocupa nada. Digo, si a usted le preocupa Vudú descalzo, también ¿te parece lo mismo Vudú que Videla? No, digo, todas son personas humanas y tienen derechos humanos, ¿no? Lo de Vudú existe. Está claro la postura de cada uno. No es una postura política, es cuando vos sos garantista, tenés que ser garantista que haya... para todos, no para los tus amigos. Es que ¿sabe qué pasó? Los represores tuvieron derechos y garantías de la legalidad democrática que a un vicepresidente votado con el 54% se la niegan y a funcionario, a un diputado se la niegan. Yo con el tema del INDEC, por ejemplo, hoy está dibujado los números de la desocupación. Modificaron las encuestas permanentes de hogares, sacaron jóvenes, incorporaron mayores y tenés un resultado que puedo estar de acuerdo o no. Hay decisiones que son políticas, que los jueces no las pueden juzgar, como el tamaño de la trocha del tren, si es más ancho, menos ancho, o este tema que juzga Bonadío, si el precio que se compró, aparte que era trucha la pericia con la que la están juzgando, el segundo desafuero que se le pide a Debido, es una decisión política, acertada, desacertada, los jueces no gobiernan. Ese es un tema. Pero segunda cuestión, también pasa esto que decía, acá decimos luchamos contra la corrupción. Debido y Vudú están presos por obstrucción a la justicia. ¿Y sabe por qué están presos por eso y no por delitos de corrupción? Porque el modelo negocial sigue vigente. Yo me fui a los juzgados, revisé la causa de Río Turbio, pude ver el informe de la CIGEN, que entre paréntesis lo hizo uno de los hombres del diputado radical Costa, una imparcialidad terrible, pero ahí también surge que hoy este gobierno sigue realizando lo mismo que le acusan a Debido. No, una más, perdón, Santiago, porque me aguanté. Sí. En el tema de la causa de la compra de combustible, ¿a quién le compró ese combustible? A la Shell de Aranguren. Entonces explícame por qué Aranguren está de ministro y no está tan preso como Debido. Porque hace 15 días, con esa excusa del tema de que están presos por obstrucción a la justicia, en el caso de Vudú dijeron
por vestigios residuales de influencias, por favor. Pero para usted para usted son corruptos o no, pero son corruptos o no para usted. Pero son corruptos o no. Quedan libres todos los otros. No, perdón. ¿No soy juez? No, usted tampoco. No podés ir por la tangente de buscar condenar. Si estamos hablando de corrupción, vamos por la cuestión de corrupción. Como diputada. Le pregunto como... No, caen todos no, porque hay mucha gente honesta. No son todos ladrones, discúlpeme. No, ¿cómo que no? Lo de ladrones no es ladrón. Pero que todos ladrones. Ese es el concepto que usted tiene para justificar todo. A ver, un minuto. Una más del tema de... Todos ladrones. No, a mí me parece que... Mi visión es que las causas que están avanzando son muy evidentes. O sea, poner en discusión que estuvo manipulado el INDEC a esta altura es una joda. Lo manipulan ustedes. Yo no te interrumpí en ningún momento. Lo que digo es, yo te interrumpí, pero yo no te interrumpí nunca. La manipulación del INDEC, sobre todo los datos del INDEC, crecimiento, pobreza, inflación, fue clara y evidente y es razonable que esa causa avance. Que Vudú se enriqueció es absolutamente evidente y es razonable que la causa respecto a la investigación, respecto al crecimiento de Vudú... No, pero yo ya te escuché ya lo que... Yo entiendo... A ver, un minuto, no se entiende nada, no se entiende. Justificar. Ese es, y ni le habían corrido traslado. Y te voy a decir algo. Lilita Carrió, a la que vos justificaste diciendo que le hicieron una vaquita a los diputados, no puede justificar el patrimonio y hoy le reabrieron las causas. Así que hay que ser serio. La misma ley para todos. Lo otro que quiero... Persecución política. A mí me parece... una vaquita a Carrió para que se compre la casa VIP que tiene allí. La equiparación es bárbara. Y un agujero de 400.000 dólares. Quiero tratar de hay que terminar esto de que la doble vara y la moral selectiva, por favor. Yo creo que como toda la ciudad estábamos esperando que hubiera justicia y están empezando a avanzar causas que eran muy evidentes. Es por obstrucción están de la empezando justicia, a sí, no es por correcto. corrupción. Hace muy poco tiempo, pero también coincido en algo. Hay un procesamiento a debido por la causa Escanca, que es una causa claramente de corrupción. Entonces, lo que quiero decir sí es cierto, es que los jueces actúan de una forma absolutamente irregular. Y eso sí lo digo, porque yo lo creo. Que efectivamente una cuestión que tenemos que poder transformar en la Argentina es la actuación del Poder Judicial y de Comodoro Pi. Porque yo denuncié Escanca en el 2017. En aquel momento los jueces me decían que era corrupción entre privados, que era TEG, Transportadora de Gas del Norte y Escanca, que debido no tenía nada que ver. 10 años después se despiertan y dicen, no, sí, debido tenía que ver, lo cual era evidente que debido tenía que ver, porque toda la obra pública, todas las decisiones en materia de obra pública pasaban por debido. Entonces yo lo que quiero decir es, la verdad que celebro que las causas estén avanzando, la de Debido, la de Vudú, la de Moreno, pero también hay que seguir poniendo la lupa sobre un Poder Judicial que actúa y que fluctúa. A Laguren no te parece que tiene que tocar si le vendió, si hubo sobreprecio y la empresa era de Shell. Araceli, por favor. Suponete que mi cocinera gana 10.000 pesos por mes. Y yo entro a casa con bolsos de 200 palos todos los días, los pongo arriba de la mesa, y ella viene a servirme el café y ve los 200 palos arriba de la mesa. En algún momento yo tengo que arreglar con la cocinera. No me queda más remedio que arreglar con la cocinera, porque si no, o me manda en cana, y además tampoco es justo que esté con 200 palos y está con 10 lucas. Igual ves mucho Netflix, pero vos te ves a tener un bolso con 200 palos. Yo creo que esto que nosotros vimos jardineros, cocineros y demás, es porque en realidad ellos convivían con los corruptos y no había ninguna manera de evitar. O lo tenías que sacar de ahí y no podías, porque era un riesgo, o tenías que meterlo dentro del negocio. Esa señora, si la cocinera tenía 800.000 o 900.000 pesos en autos, más las propiedades, más todo lo que tenía, imagínate lo que tenía el que le daba, de comer. Yo creo que si hubiera una ley del arrepentido piola que sirva para que la gente se arrepienta, la cocinera tiene todas las fichas puestas para ser la primera. Porque son personas que no tienen acción directa con la corrupción. Fue por la vía tangencial. Esa señora probablemente no tenía nada que ver y le dieron para colocar a nombre de ella cosas que no tienen nada que ver con ella. Que no hable. Una trampa y me da mucha pena que una diputada de la Nación y que una exfuncionaria pública no puedan de algún modo decir la corrupción realmente es algo que debemos repudiar como dirigentes políticos. Miren, la corrupción en la Argentina, en el caso de Debido, por ejemplo, déjeme terminar porque yo la escuché. En el caso de Debido, en el caso de la tragedia de 11, hay condenas. Esa causa está prácticamente cerrada, solo queda Debido como último eslabón. Llevó 51 muertos. Las rutas que no están
han convertido a la Argentina en el país que mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito tiene en el mundo. Son muertes causadas por la corrupción. El dinero que no está en hospitales públicos y así tenemos nuestra salud. Déjeme terminar. Y le quiero decir, en el caso de Río Turbio, con el dinero que Debido gastó, se podrían haber hecho 2 usinas a través de las regionales de la UTN donde desvió el dinero. Perdón, en la causa de Vudú, déjeme terminar. Déjeme terminar, porque es una vergüenza que usted sea diputada. Déjeme terminar. En la causa de Vudú, le voy a decir lo que dice en el expediente. El juez Lijo considera... El juez Lijo determinó que Vudú mintió cuando declaró como funcionario público solo 2 empresas privadas. Encontró que tenía al menos 9 dedicadas a rubros diversos en distintas sociedades que hacían negocios con el Estado durante el kirchnerismo, que recibió millones de pesos en pauta oficial según el peritaje contable de la Corte Suprema de Justicia. Fueron transferencias hechas por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cifras millonarias. Explíquenme ustedes, como funcionarias públicas, usted es diputada, déjeme terminar la frase, por favor, se lo pido. Explíquenme cómo un funcionario que durante 26 años se dedicó solamente a la administración pública tiene el patrimonio que tiene. El departamento de Avenida del Libertador, que no debe valer menos de $1 millón. La chacra en Zárate, que no debe valer menos de $1,5 millones. Explíquenme cómo tienen cuentas bancarias tan abultadas. Explíquenme usted cómo Amado Vudú, que era un joven militante de la UCD, que declaraba que tenía en un médano su dirección postal, terminó con las motos, los autos. Usted sabe cuánto vale ese departamento en Puerto Madero. Seguramente no se lo va a poder comprar, ni usted ni yo, nunca trabajando de lo que trabajamos hoy día. Entonces, ¿no le da vergüenza que dirigentes políticos que tuvieron capacidad de decisión durante 12 años tengan ese patrimonio? A los represores, a los que lo secuestraron y lo torturaron a mi viejo, jamás se me hubiera ocurrido pedir que se renuncie a la garantía. Araceli, me extraña, usted es una diputada, condene la corrupción. Que sea por corrupción, no es corrupción, no es corrupción tener departamento. No, las pero causas, se lo acabo de los jueces decir. No avanzan por corrupción. Mentira, está mintiendo. Están presos. Está mintiendo, diputada. No, por favor, yo me fui a mirar los expedientes. Usted está mintiendo. Los 2 están presos por obstrucción a la justicia. No, señora. Dice cualquier cosa. Señora, es una vergüenza, diputada. Por la que le hicieron favor, el con respeto, desafuero. No es respeto, es una vergüenza. No son por corrupción. Si avanza causa de corrupción, estamos totalmente de acuerdo. Este caso de la cocinera, que es más viejo, tiene como 2 años que lo denunció. Está desviando la atención. No, está diciendo cualquier cosa. Podrían haber hecho... La causa es por corrupción. La causa es por corrupción. Como obstruye la justicia, lo meten preso. Perdón. A ver, la causa es por corrupción. Señora, pare un poco, no deja de hablar. Por favor. Sí. Frenamos todo. Diputada, por favor. Sí. A ver, diputada. Está cortado. Sí, mete un punto. Vamos a tranquilizarlo porque no se entiende absolutamente nada. Si no le doy la palabra se va a desmayar, señora, sí. No, es que no puedo creer lo que estamos viendo. Porque yo tampoco, ¿qué le quiere que le diga? Lo del index. Si no te callás un poquito, un poquito, cállate, un poquitito, te pido, por favor. Con respeto. Que se dicen barbaridades. Un poquito te pido que te calles, un poquito. Es el espíritu correntino, ¿no? Sí. De fuerza. No, bueno, seamos respetuosos también, ¿no? De cada uno tiene la pero posibilidad de opinar como uno quiere y de informar como uno quiere. Bueno, aguante consciente, no tiene nada que ver. Deja. Por favor, es sí. imposible, deja. Yo también siento lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero qué quieres decir? Porque No, somos grandes, sí. Sinceramente creo que algunos puntos de consenso tenemos que tener. Realmente, al menos la sospecha, algo pasó con tanto dinero. Bueno, pero eso intento todas las noches. ¿En qué punto nos ponemos Pero de ayer acuerdo? justificaste a Caputo, no tenías sospecha. Sí, Gustavo. Pero ayer justificaste a Caputo y no tenés sospecha sobre Caputo. Yo creo que hay un punto de consenso, por lo menos ahora, que no era antes, por lo menos ahora, que todos, por lo menos o buena parte de la sociedad, queremos una justicia que actúe en tiempo y forma. Y ese es un punto de consenso en el cual la mayoría... y que actúe en tiempo y forma con lo que pasó también en la década pasada. En vez de andar defendiendo cosas a nuestro juicio indefendibles... Con eso ya están actuando, pero en la actualidad Caputo ya la justificó. Aranguren nadie dice nada, Macri lo mismo. Digo, vamos por todo. No, Diego. De la actuación fabulosa de Débora, que estuvo buenísima la exposición que hizo recién, porque fue muy cierta y clara.
No escucho la misma. Dijiste. Actuación. Sí, no, su fervor. No lo noto. Es que me da vergüenza que dirigentes políticos que han dedicado toda la vida a la función pública, pero que no es una carta, no es un partido de truco nuestra república, no es truco. Mira, te voy a tranquilizar. Si la justicia que tenemos es este desastre que ustedes describen, con el cual coincido, quédate tranquilo que en 2 años este gobierno termina y Aranguren va a terminar preso igual que debido. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Acá el punto, déjame terminar. El punto es, la obstrucción de justicia no es, acá Araceli, lo que pasa es que desvía la atención. Acá el punto es, ya es irrelevante. Acá el problema es ¿por qué está siendo investigado Vudú? ¿Por qué está siendo investigado debido? No, pero pará, Araceli, yo te estoy haciendo otra pregunta, no porque está preso. Pero sí. Yo te estoy, está preso por lo que te estoy preguntando. En las causas de corrupción. No, usted no entiende. Como en las causas de corrupción, a ver, de la justicia lo meten preso para que no obstruya. Es la causa de corrupción. Y además... Basta. Perdón, sí, es así, exactamente así. Vení. Estoy buscando puntos en común. Vamos a tratar... Recién ahí Gustavo tiraba una punta. Sí, por favor, Johnny. Yo coincido con el punto que tiraba Gustavo. Me parece que un punto que tenemos que tener todos en común en que la justicia actúe ahora y no como pasó con el kirchnerismo. Que se investigue lo de Aranguren porque es grave, pero que eso no sea un póker de corrupción o un truco de corrupción. A mí me parece patético decir, bueno, pero vos tenés Aranguren, bueno, pero vos tenés Caputo, bueno, pero vos tenés Panama Paper. Me parece patético. Pero lo hacemos porque no pará, Diego, pará porque te escuchamos. Si actuase, a ver, Diego, por favor, déjame cerrar una idea. Una idea. Me parece muy bajo decir, bueno, yo tengo vudú, medio que me hago cargo, me da un poquito de vergüenza, pero ustedes tienen tal cosa. Lo de Aranguren es grave, es la primera offshore, son varias, se llama Shell, Western Supply and Trading. Aranguren fue director en 2003 y al parecer ganó 13 licitaciones después, ya como ministro de Energía, para proveer 650.000 metros cúbicos de gasoil al Estado durante 2016. ¿Debe investigarse? Por supuesto. Ahora, también debe investigarse lo que pasa con este hombre, con Guillermo Moreno, que yo te contaba, creo que en calidad de adelanto, que el juez Canicoba Corral va a absolverlo por algo que sabemos todos que es real, que fue la manipulación del INDEC. El otro día, Santiago, el señor Guillermo Moreno, lo van a desmentir y van a gritar y todo eso, el 31 de julio, ya pasaron unos cuantos meses, en Villa Lugano, apareció con su patota, esa que Gravia siempre describe. Sabía que iban a gritar, estaba Ariel Pugliese, yo te digo quién estaba. Conmigo, hija. Estaba. ¿Yo qué soy? ¿Barra brava de qué soy? Te digo quién estaba. Vos no, Pimpi, estaba Ariel Pugliese. ¿Cómo que yo no? No me grites, porque si no sos barra brava. Estaba Ariel Pugliese, capo de la facción Los Perales de Nueva Chicago. Víctor Videla, primera línea de los borrachos del tablón. ¿Estoy mintiendo? Estaba 2 barras de excursionistas, Maximiliano Boletín y Jorge Farfán, y estabas vos que no sos barra. No, estábamos un montón de compañeros y compañeras militantes haciendo campaña. Y los radicales armaron una patota y mandaron como buenos cobardes a las chicas adelante que le griten. Y entonces le mandamos los barras por cobardes. No, nosotros no le mandamos nada. Y le rompimos todo, bien democrático. No le rompimos nada, no le demandamos nada. Ellos le pegaron una patada en el vientre. Estamos asistiendo a una clase de realismo. No solo hubo agresiones, sino... Pará, yo quiero decir algo. Santiago, quiero decir algo. Mirá, me traje anotado porque yo no me lo acuerdo de memoria. ¿Qué vas a La recitar? cámara contención... ¿Qué tal eso? Va a ser un recitado, sí. No voy a hacer eso. Acá se dice con una gran naturalidad, no, todo el mundo ya sabe que lo del INDEC, que todo eso, ya todo el mundo lo sabe, para, digamos, en los juicios periodísticos es cosa juzgada. Ya queda instalado. Porque ¿cómo funcionaba el INDEC, Pimpi? ¿Cómo funcionaba el INDEC? Perdóname, ¿vos me vas a dejar hablar, niñito? Has hablado medio programa, escucha. Pero ¿cómo hablamos? No, ¿cómo medio programa? Sí. Quedamos en que yo iba a venir a hablar de esto, ¿verdad? Vos me dijiste, porque ayer Stornelli volvió, porque Clarín está de venganza full. ¿Te dije algo no? Clarín está de venganza. Bueno, vos no, algo. Sí, por favor, adelante. Sí. No sé qué el chango que me habló, Lautaro. No sé. Bueno, adelante, sí. La Cámara Contencioso Administrativa Federal, la Sala Tercera de la Cámara, ha hecho un fallo que dice: no se advierte que haya existido una elaboración errónea del índice de precio al consumidor o que la metodología empleada no resulte adecuada para el fin propuesto con relación a la elaboración del índice de precio al consumidor. La inflación era 10% anual. Perdona, ¿puedo
¿Puedo No te terminar? pregunto. Sí, sí. Por supuesto que sí. Disculpe. Por supuesto que sí. ¿Y por qué cerraron las paritarias al 30, Pimpi? Porque las paritarias son la negociación, por dos razones. Porque las paritarias son negociaciones por sector, que si no, no necesitaría paritarias. Si todo se ajustara Pero al por 30 y una inflación de 10. No, yo te decía, ¿por qué cerraron la paritaria al 30 si la inflación era de 10? Por dos razones. Primero, porque durante el gobierno de Néstor y de la Cristina, la situación de los trabajadores asalariados... Vos decís que 20 puntos ganaba el poder adquisitivo. Te hago una pregunta, simplemente. ¿Puedo contestarte lo yo que soy periodista, se supone te pregunto. que me has preguntado? Y bueno, pero vos me tenés que escuchar la respuesta. No, mi amor, pero no me escuchaste ni la pregunta. Vos me preguntaste, ¿por qué la paritaria? No, porque yo quiero contestar sobre esto y esta niña me interrumpe. No la entendí, repítame. ¿Quién te filman hoy? ¿Quién te graba hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Quién me graba? La Mariana. ¿Querés pasarme Mariana? ¿Otra militante o no? Claro. Compañera, sentala. Escúchame, continúa, Pimpi, discúlpame. Sí. No, ¿sabes qué? Este juicio por el que viene ahora Stornelli de nuevo, un juicio que empezó en el 2007, lo empezó Garrido, los radicales, Morales, el emperador de Jujuy, y Sanz. Lo empezaron contra Guillermo Moreno diciendo que manipulaba la cifra. Por otra vía, el tema de fondo ya está saldado, no tiene apelación, está claro para la justicia argentina que no hubo manipulación. Para la justicia mediática será otra cosa. Y te voy a decir en eso que yo, bueno, por la misma razón, porque yo te voy a decir... Porque la gente es tonta y los medios la manejan. De ninguna manera... ¿Y entonces qué estás diciendo? ¿Cómo es tu nombre? Levina, Gustavo. Gustavo. Gabriel, perdóname. No, da Gabriel, no me parece lógico ni justo referirse así a las personas. Yo no creo que de nadie, ni que es tonto, ni mucho menos... Si la gente no es tonta y no puede ser manipulada, ¿qué te importa, Clarín? Ni mucho menos del público y del pueblo en general que ve este programa, ni mucho menos. Lo que yo creo es que las mediciones del INDEC, los índices, sirven para los que son tomadores de decisiones. No hay nadie que haga sus compras viendo qué dice el INDEC. No, pero hay títulos públicos. Hay títulos públicos. Es como decir... Hay títulos públicos. Perdón, me extraña que haya sido secretaria de Comercio, subsecretaria, porque lo que usted está diciendo sería como decir que no importa el resultado de los análisis de sangre en un hospital para saber qué hay que hacer con el enfermo. Lo que está diciendo usted es una locura. Demuestra que no tiene la más mínima idea de lo que usted hacía como subsecretaria. Por el contrario, hay títulos públicos. De uno. Ahora contestá, Pimpi, sí, a ver. Hay títulos públicos que se pagan en función de la inflación. Y cuando uno ponía una inflación menor, el título público devengaba menos intereses. Por eso Clarín estaba tan interesado. No, y lo van a absolver porque si no le tienen que pagar al mundo un montón de guita. Antes era un curro. Pero es que si no lo absuelven, la deuda argentina se duplica. ¿Cómo están las estadistas hoy? Hacer un programa debería presentar pareja que baile, sí, hacer un programa con perrito, más fácil, hay que poner el cuerpito acá, Vamos a ver, por favor, señoras, señores, vamos a barajar de nuevo, Somos muchos, somos todos adultos y hay que escucharnos. Pimpi, ¿terminaste Santiago, con tu locución? No, yo digo, si no hay termina, manipulación del INDEC por el tema de fondo, la Cámara Federal, Contencioso Administrativa Federal, Sala Tercera, dice no hay manipulación, no hay nada que decir. Por lo tanto, acusarlo a Guillermo de un delito que no existió, obvio que esa causa se tiene que caer. Aquí tenemos un economista, quiero que hable Liliana Franco, que es economista. Tiene que caer. ¿Qué pasó con el INDEC, señora? Sí. Perdón. Veníamos, la inflación en los primeros años de Néstor estaba bastante controlada. A partir del 2006 empieza realmente a acelerarse el proceso inflacionario. No voy a entrar en cuestiones técnicas, empieza a haber mayor la activación concretamente y mayor dinero en la calle. Entonces, a raíz de eso, empieza a manejarse las estadísticas del INDEC. ¿Por qué es importante manejar el tema de precios, en este caso, el tema que por cascada va a pobreza? Porque como nosotros tenemos una medición de pobreza basada en insumo, en lo que se gasta, claramente si la inflación es más alta,
por ende vas a tener más pobres porque van a consumir menos porque su dinero no alcanza. Por esta razón, si intervino el INDEC, le intervino Moreno. Y esto, perdón, Pimpi, yo te escuché con respeto. Yo recuerdo, yo siempre he ido a cubrir... ¿Cuál es el decreto de intervención? ¿Puedo seguir hablando, Pimpi, por favor? Para Pimpi, que te termine de contestar, sí. Yo siempre he cubierto todas las conferencias del INDEC, siempre seguí todas las estadísticas, que son muchísimas las que se hace, y yo recuerdo bien cómo se cortaron las conferencias, porque siempre se dan las conferencias, se explica el índice, cómo se cambió gente que yo veía de décadas de ir a cubrir, los que elaboraban los índices de pobreza, los que elaboraban los índices de precio. Y claramente fue una decisión, por eso obtuvimos por 6 años una inflación del 10%, pero teníamos unas negociaciones salariales del 30%, bueno, ahora o quiero sea, volver a una ese momento, recuperación del poder adquisitivo. Llamen a Moreno entonces, que vaya al INDEC ahora. Porque la verdad que ahora arreglar por el 28-30% es imposible. Por eso llegamos a tener un ridículo índice. Hay que felicitarlo en vez de meterlo preso. Por favor. Por eso llegamos a tener un ridículo índice de 5% de la pobreza. Ahora, si algún argentino sinceramente cree que nosotros en el 2015 teníamos un 5% de pobreza, y yo la verdad no entiendo más. Por favor, chicos, sacó 15.000 votos. Yo creo que el kirchnerismo apela a las teorías conspirativas. Todo es una conspiración. Resulta que Vudú, todo eso es de Clarín, los oligarcas, más. Ahora, con eso no vamos a ningún lado, ¿eh? Ustedes van a seguir sacando cada vez menos votos porque la gente no les va a creer. A mí me votan más que los libros que vos vendés, por ejemplo. ¿Cuál es tu criterio? A mí no me va a venir a faltar el respeto. A mí me votó el 50 y pico % de los correntinos. No, le falta el respeto, ¿viste? 50 y pico % de los votos. No, está bien, te digo. A mí me acusó de robar cuadros el otro día. Perdón, la señora Gaceri me acusó el Congreso de la Nación de robar cuadros, cuando yo había sido absuelto. Estuviste muy bien igual. Podés seguir así, pero les recuerdo que perdieron las elecciones. No, que estuvo muy bien. Vos podrías cuidar que hay una diputada de la Nación que representa al pueblo de Corrientes y que acá cada uno se cuida solo, Pimpi, no puedo más. Cuida a mis dos hijitas en mi casa, yo escuchando. Pero si le dijo algo, pará, le dijiste algo bárbaro. No, yo lo que sí creo es que se queja, está hablando de esto, hoy tenemos al presidente del Banco Central, nos habla de la inflación núcleo, sin componentes tarifarios, sin componentes estacionalizados, y después se quejan de Moreno. ¿Cuál puede ser un punto de consenso? No solo que actúen los jueces, que me digan que Debido, que Vudú, que López, el de los bolsos, ¿te acordás? La causa que le elevaron es por la escopeta vieja esa que tenía, por tenencia ilegal de armas, y no por la corrupción de los 8 millones de dólares. Que los jueces dejen de andar por la tangente cuando a ellos los acusan de corrupción. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque sientan el precedente para los actuales y porque se meten con los negocios que muchos siguen vigentes, como el de Shell. Ahí tenemos un consenso y ahí dejo de hablar de persecución política. Ahora, mientras sea por esta tangente, por favor, la temporada de caza empezó hace 15 días y te llevan en cana sin respetar los derechos, sin las garantías, sin lo que le dimos. ¿Cómo votaste por Vudú? Por Debido, sí. No, lo que resolvió abstenerse. Yo creía que había que tener una posición activa, lo que resolvió... Cómplices. ¿Y cómo hubiera votado? Cómplices. Ustedes son cómplices, porque al no avanzar sobre... Es más, yo te voy a decir... ¿Ustedes qué le pone a mí de robar? A mí no me van a dar clases de corrupción. No, usted viene a hablar y perdieron el corriente en todas las elecciones, por favor. Le llevamos, lo metí preso al secretario privado del gobernador de la alianza que integraba. No tengo compromiso con la corrupción. No recibo pauta publicitaria. No soy miembro que recibió 21 millones y ahora lo pusieron en la televisión pública. Pido reglas parejas para todos. Porque si no pasa lo que está pasando en Corrientes. Que está preso Romero Feiris. Romero Feiris preso después de 17 años, porque la justicia tarda, por corrupción, porque el gobernador lo presiona por los votos, y el que era gobernador, que es Brayar Pocar, está sentado de senador nacional en nombre de Cambiemos. Basta de la indignación moral selectiva. Hubo elecciones hace 15 días. Para todos. Pero hubo elecciones hace 15 días, por favor. Yo me pregunto... En este momento se nos están viendo de otro país. Imagínense que este programa lo vean y lo traduzcan en Noruega, por ejemplo. Realismo mágico latinoamericano. A ver, sí. En Estados Unidos, aburrida la tele. Se votó hace 15 días, señora. Estados Unidos tiene lo suyo, ¿eh? Sí, por favor. Volviendo primero,
López está preso por enriquecimiento ilícito, o sea, no confundas a la gente, no está preso por ninguna... por favor. No es así, digo, no confundas porque todo es cualquier cosa. Después, consenso, estoy de acuerdo, la justicia tiene que actuar en tiempo y forma. Cuando hablas de Aranguren, mira, yo te digo, Aranguren, la persona que lo denunció el año pasado por una cuestión que podría ser delito fue Elisa Carrió, de su propio gobierno. O sea, ustedes jamás se hicieron una denuncia a sí mismos. Y la verdad, tampoco le hacen denuncia a Cambiemos, porque yo creo que ni saben cómo hacerla. Háganse cargo de algo, porque yo, la verdad, hoy no entiendo cuál es el conflicto de Aranguren, de una directora hace 14 años. Digo, pero si tan convencida está de que hay delito, andá y hacé la denuncia. Porque la verdad, cuando nosotros vimos algo que nos podía parecer delito, la hicimos nosotros mismos. Está la causa, ¿entendés? la causa Está tan indignada. Está Shell. Están las causas en la justicia. Están en la justicia. Yendo a lo que dice la justicia, con respecto a lo de Moreno, que era el tema original, lo que dice el fiscal Stornelli, igual yo creo que lo van a absolver, insisto, es que el INDEC intervino, como decía Liliana, en realidad en enero de 2007. Él da esta fecha. Que echaron a Graciela Bebacua. Yo recuerdo algunas cosas más que no están en la causa de lo que le hicieron a Bebacua, cómo le ponían la CIDE, la volvían loca y le decían, ¿sabes dónde está tu hijo en este momento? En tal dirección. Mensajito de texto. Graciela algún día lo va a contar. Cómo pusieron una patota integrada por barras que recién describíamos, que siempre la cuenta Gustavo, y cómo hay mails internos, dice Stornelli, ordenando cambiar los precios de la tira de asado, del pan francés, de los libros, etc. Yendo a lo estructural, ¿por qué la justicia actúa ahora con un aluvión de procesamientos, de detenciones? A mí me hubiera gustado que actúe de esta manera antes. Yo creo que la justicia siempre es oficialista, y ese es un punto grave, es un déficit enorme de la sociedad argentina, de la política argentina, del sistema político. Recuerdo la servilleta de Corach, donde Corach tenía, por ejemplo, el juez Bonadío, todos los jueces, estaba Ollarvide, estaba Litera, todos los jueces que le respondían a Menem. Después vinieron los operadores judiciales del kirchnerismo, Julián Álvarez, Estiuso. Y ahora el gobierno también tiene gente de confianza en los tribunales, como es Daniel Angelis. Entonces, ese es un gran... Yo te cito un poco lo que me pasa, ¿no? Soy ansioso por ir para adelante y crecer. Yo digo, estamos desde afuera, pues no pudimos, perdimos, está claro, ni somos kirchneristas, ni somos de Cambiemos. Pero hoy el debate, más que un debate, parece un careo. ¿No te das cuenta? En Argentina parece un careo, a ver quién se tira más delitos. Pues yo quiero pensar, creo que esta elección nos dejó una gran lección, esta elección. Para mí la gente votó diciendo basta la corrupción. Yo creo que tuvo mucho de eso esta elección. Ahora, la corrupción de todos. Yo te digo hoy, ¿por qué digo el presidente? No quiero tomar partido. Pero Lilita Carrió, por ejemplo, que tanto respetamos, acaba de decir, y Débora, vos dijiste que tiene la obligación de denunciar cualquier diputado, que mejor lo que va a hablar de Gil Lavedra, porque si ella habla pasa de todo. Mira lo que acaba de decir, de Gil Lavedra, que creo que todos tenemos una buena consideración. Entonces, hay que decirle, Lilita, avance, no lo diga, pero nadie le decimos eso. No también lo dijo de Arribas, también lo dijo de Magdalani, dijo, esa señora me espía. Digo, si ella dice que esa señora la está espiando a ella, que es oposición, perdón, que es oficialismo, ¿qué nos queda a nosotros que somos la corrupción? Entonces... ¿La corrupción? Tenés razón. La oposición. Be careful, be careful. Ya para terminar... Cerrame la 4. Replay. Bajá la luz. Estoy con A ver, poné algo, poné algo. corrupto. Replay. ¿Qué querés escuchar? Así queda lindo, ¿eh? Lo de la corrupción y luego. Por lo menos lo confieso. Y que se haga la luz, vamos. Santiago. Por fin hay que es honesto en este programa. No, pues yo creo que esto es importante. Es el primer arrepentido. El primer arrepentido. No tengo que demostrar. Puede pasar. Mire que lo espero patrullero en la puerta. Quiero decir... Que un fiscal actúe de oficio. Para esto son lo quiero decir como aporte, porque si no vamos a ir con el debate. Y a la gente que acaba de votar, la vamos a enojar mucho. Porque todo, y creo que todos hay que sobreactuar la transparencia. Me parece que no se está haciendo. Sí, Santiago, yo quiero hacer 3 aclaraciones. La primera, es falso que el INDEC estuvo intervenido. Hay que saber, hay que estudiar los temas. El INDEC es un organismo
que el presidente o la presidenta de la Nación designa su autoridad. Siempre ha sido así. Sí. No existe ningún decreto que intervenga. No hay ninguna relación funcional del secretario de Comercio con el INDEC. Entonces es falso que el INDEC haya estado intervenido. El INDEC se puso en el tapete porque se detectó irregularidades y se puso autoridades que fueran parte del gobierno como corresponde. La enorme mayoría de los funcionarios y de los trabajadores del INDEC se mantuvieron, fueron los mismos que hacían las mediciones más. Se cambió a la Bebacua, que curiosamente también, ¿cuánto le duró este gobierno a la Bebacua? La trajeron con todos los laureles, los honores, la profesora perseguida. 6 meses la sacaron carpiendo porque no sabe. ¿Por qué ya la sacaron? Porque operó mal. Y la tercera cosa, se dice, y lo habrá leído Jonathan, se acusa que Guillermo le pedía al INDEC información sobre los precios. El secretario de Comercio, cuando funciona como secretario de Comercio, no como ahora, no como en otra época, o sea, un secretario de Comercio que se ocupa del comercio, conoce todos los precios y funciona bien, entonces no tiene que preguntarle al INDEC de los precios. Adrián, por favor. No, yo creo que estamos como... A mí me sorprende un poco porque es discutir lo obvio, ¿viste? O sea, que había inflación mucho más alta que lo que decía INDEC, era una cosa de todos los días, la misma, ¿no? 0,8 la inflación, 0,8 todos los meses. Es como que Vudú es un tipo que no puede explicar su patrimonio, es evidente. Que hubo corrupción enorme en la obra pública, es evidente. Entonces, estamos discutiendo como lo obvio. Es cierto que lo que vos me decías, la prisión no es por corrupción. Técnicamente, la prisión es una prisión preventiva por obstrucción de justicia, pero la causa de fondo en la cual están siendo investigados es por corrupción. O sea, no discutamos eso, porque está siendo investigado debido por corrupción, Vudú por corrupción. Me parece que están investigados, esta cuestión de mezclar y confundir. Pero ¿sabes qué? La Débora ha naturalizado algo que tal vez ella debería reflexionar. Ella ha dicho, no se preocupen, que cuando cambie el gobierno, ya lo van a investigar a Aranguren. Agarrate la cabeza. ¿Sabe que ha naturalizado el kirchnerismo? Yo le quiero decir, porque muchos jueces no, pero déjeme terminar una frase, por favor, que tenemos que ir al corte. Lo pido, por favor. ¿Sabe qué pasó durante la justicia en estos últimos 12 años? Durante estos últimos 12 años hubo un fiscal, por ejemplo, Tayano, que no apeló el sobreseimiento de los Kirchner por enriquecimiento porque le secuestraron un hijo. Y en el caso Vudú, echaron al procurador Rigui, al juez Rafecas y al fiscal Rívolo. ¡Un minuto! Broma light, estoy relajado, sí, fue bárbaro. Gracias, Pimpi, gracias, diputado, por haber estado. Muchas gracias, señores, por haber venido. Muchas gracias. Nosotros seguimos por un poquito más, ¿eh? ¿Quién se queda con la torta? El peronismo perdió el líder que lo organiza internamente. En semejante estado de convulsión, los descamisados no pierden el tiempo y salen a hablar para sentar posición en el conflicto. En el capítulo de hoy, Miguel Ángel Pichetto. Hay un peronismo que intenta reconstruirse, que tiene que ocupar el centro nacional, que tiene que tener un aporte constructivo en la sociedad política democrática argentina. No creo en el bloqueo como el mecanismo para impedir gobernar. Me parece que hay que encontrar otra lógica, que es la lógica de un peronismo constructivo, democrático, el pensamiento de Cafiero, el abrazo con Alfonsín. La recuperación de un debate ideológico del peronismo es el centro nacional, no es la izquierda. Esa gente está identificada más con sectores del PC, de otros partidos que tuvieron un fuerte entrismo en el gobierno de la expresidenta en el último periodo. Prácticamente tuvimos una economía cerrada, todas medidas casi de un dirigismo que atrasa 100 años. Para mí el peronismo tiene que ir a un capitalismo moderno y rehabilitarse, reconstruirse en credibilidad frente a la sociedad. Y no creo que pueda reconstruirse el peronismo con los actores que formaron parte del gobierno recientemente. A ver, Seferino, ¿hacia dónde va el peronismo? Yo no tengo la más pálida idea, pero si va como hemos visto hoy, hacia dónde va, creo que cambiemos. El PRO debe estar contentísimo, porque el kirchnerismo no se puede desembarazar de Debido, Vudú, los defiende de una manera quizás irracional. Y el peronismo tampoco puede, porque Pichetto prefiere hablar de otras cosas antes que de la corrupción, dado que él fue jefe de bloque durante 12 años y medio, ¿no? Entonces, me parece que lo menos importante hoy es el peronismo. Lo más importante es el gobierno, a ver cómo va a ser para imponer estas reformas. Algunas son muy dolorosas para los jubilados y para otros sectores.
quiero ver, porque Pichetto se ve dispuesto a aprobar todo ese paquete. Pero en ese aprobar va a estar también el suicidio político del peronismo como opción para el 2019. Sí, a ver, Gustavo. Sí. No, a mí me parece que Pichetto es el típico peronista, digamos. Perdimos, te acompaño hasta la puerta del cementerio, te dejo entrar solito, me doy media vuelta y vuelvo a acordar con el nuevo poder. Lo que pasa es que lo que está desconociendo es que hay, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, le guste o no a Pichetto, tiene 3,5 millones de votos y los va a intentar hacer valer en la Cámara, ¿eh? Pero en bloques distintos, ya marcaron que van a ir divididos. Sí. Él la ve a Cristina una expresión, como dijo, más de izquierda, más en otra cosa, y el propio Uñac y la mayoría de los triunfadores a Cristina... Es cierto, Pablo, pero los votos los tiene la señora. En la provincia. Sí, pero en la Cámara vale la persona. Algo interesante vale, que marca Gustavo. 1 a 1 valen ahí. Valen los votos de adentro. Me parece interesante lo que marca Gustavo, la capacidad pragmática de borrar el pasado de algunos. Yo admiro eso, ¿no? Cómo el tipo se olvidó de que fue 12 años jefe de bloque, primero de Néstor, después de Cristina, como antes fue del menemismo. Una capacidad, lo mismo que Aníbal Fernández, que también fue menemista, dualdista, o Felipe Solá. Tiene una capacidad para decir, bueno, chau, me saco el chip kirchnerista, ahora soy peronista. Y lo que quiere hacer Pichetto es convertirse en una especie de organizador, y además al gobierno le gusta, es un interlocutor, como tiene ese pragmatismo de pasar de izquierda a derecha y en el medio nada, un organizador del neoperonismo sin el kirchnerismo. O sea, él dice, va a estar los gobernadores, los Urtubey, la Esperanza Blanca, ¿no? Como dice en el macrismo, el bloque justicialista con Bocio, y yo creo que la gran novedad es que ahí va a estar el masismo. Ahí va a estar Sergio Massa y el Frente Renovador, porque no tiene otro lugar en el tablero político. Chicos, hemos terminado el programa. Le hemos dado qué pena, lo mejor, duro, la vida, ¿no? Hemos dejado la vida acá. Gracias por acompañarnos como cada noche. Mañana nos vamos a encontrar. Gracias a los amigos de La Dorita que mandaron un catering como siempre a La Dorita espectacular.